Hola a todos, ya somos más de 200 suscriptores, gracias por compartir y darle like a los videos. En esta ocasión les traigo un tutorial bastante interesante de Prime Faces para aprender a enviar notificaciones tipo push. Bien, ¿qué es una notificación de este tipo? Por ejemplo, en su celular cuando ustedes tienen WhatsApp o les llega algún correo, constantemente el usuario no para verificando si tiene un nuevo correo o algún nuevo mensaje en su bandeja. Por lo general, el mismo servidor trata de avisarle exactamente cuando hay un nuevo evento. Bien, este tipo de notificaciones se le conoce como notificaciones push. En Prime Faces ha tratado de hacer esto de una manera un poco más fácil de programar. Hay frameworks conocidos como Atmosphere que su principal uso es este tipo de sistemas, pero la codificación bajo ese framework es un poco compleja. Entonces para Prime Faces y para este video tutorial vamos a realizar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que estos dos navegadores son mis dos clientes que tenga en dos máquinas distintas y esta es mi aplicación principal en donde yo voy a recibir los mensajes. Supongamos el caso que tengamos una lista de clientes a registrar y hay que disparar el evento de que esa lista se vaya actualizando a medida que vamos ingresando. Es decir, solamente actualice cuando yo haga clic en el botón agregar y no estar constantemente refrescando la página o haciendo alguna petición a la base de datos para ver si es que hay un nuevo elemento. Por ejemplo, si yo pongo acá mito code y dar 23, al agregar vemos cómo se disparó el evento push y me menciona el mensaje, se agregó la lista. Lo mismo con el siguiente navegador, code, agregar y vemos que reacciona el evento. El circuito puede ser en ambos lados. Yo puedo escribir algún mensaje y este mensaje enviarlo a mi notificación, pero es la idea principal de lo que vamos a aprender hoy día. Bien, para poder utilizar este tipo de programación, vamos al código. Necesitamos las siguientes librerías. En primer lugar, la librería de Prime Faces en la versión 5.0 y la librería de Atmosphere Runtime. Tendrían que bajar la librería 2.1.5 jar. Lo pueden bajar de la página oficial o si no, en la descripción del video voy a dejar todos los links donde lo pueden conseguir. Así como también como requisitos para que esta librería funcione, el Commons Lang y el SLF4J son dependencias necesarias para que funcione esto de aquí. Si ustedes utilizan Maven, pueden leer en la página oficial cómo inyectar las dependencias a su POM XML. Bien, empecemos. En el tutorial pasado yo creé un proyecto en donde filtraba una tabla. Vamos a conservar el mismo esquema en get y set de persona. Vamos a conservar el bin, el recurse scope como estaba, pero acá vamos a agregar un paquete llamado socket y dentro de este vamos a crear un recurso. Este recurso es, por decirlo así, el canal donde nosotros vamos a enviar la información a través de la red. Más documentación pueden encontrar en la página oficial de Prime Faces. Prime Faces se basa en utilizar este tipo de herramientas a través de anotaciones. Vamos a decir que el canal que vamos a usar lo vamos a llamar Notified. Podemos llamarlo Not, Noti, el nombre que nosotros decíamos, pero estoy conservando casi el mismo ejemplo de Prime Faces. Vamos a hacer que el mensaje sea trabajado como JSON. O sea, JSON es un formato ligero, liviano, en el cual consume muy pocos recursos y por defecto en la librería de Prime Faces utilizan este tipo de encoder. Esto es un código, una codificación por defecto. Si quisieran agregar otro canal, agregan otras clases y les ponen el canal específico que ustedes deseen. Bien, esa es la parte de configuración. Ahora nos vamos al XML, al web, y una vez que nosotros bajamos las librerías y lo referenciamos a nuestro proyecto, necesitamos crear el servlet
que va a hacer referencia a nuestros eventos push, y los mapeamos de la siguiente manera. Tenemos acá push servlet y hacemos referencia a la librería de Prime Faces que está trabajando esto, así como también el nombre del mapeo del servlet. Esta configuración es esencial para que puedas trabajar. Una vez que configuraste tanto el web XML y tus recursos, podemos empezar a trabajar en la lógica de los mensajes. Bien, yo tengo mi página index, como podrán ver, index hasta aquí. Es una página simple en donde yo listo mi tabla, y una página adicional en donde yo ingreso mis datos a mi tabla. En esta página, como pueden ver, solamente es un nombre. Estoy guardando el atributo nombre en un objeto, el atributo edad también en un objeto, y en la acción agregar de persona bin, lo único que hago es agregar ese objeto a mi lista. Posteriormente he creado un método llamado notificar push. Esto es en sí la magia de este tipo de notificaciones. Verán que Prime Faces lo trabaja de una manera muy fácil. En Summary vamos a indicar el título del mensaje que vieron en la pantallita superior. En Detail es un mensaje adicional que va a salir en ese cuadrado, y el Channel viene a ser el canal que nosotros hemos definido en esta clase, Notify. Instanciamos y declaramos el evento EventBus, que por defecto este va a ser el medio o la clase que va a instanciar los canales de comunicación en nuestra red, y utilizamos el siguiente método, event.publish. Asignamos el canal que hemos hecho acá y creamos un nuevo mensaje de JCF donde le pasamos el summary, que viene a ser el título, y el detalle. Esto tiene que ser recepcionado en nuestra página donde queremos mostrar los mensajes. En este caso, la página mostrar los mensajes es en la página index. Para eso es necesario utilizar estas líneas de aquí. El pregrow es una etiqueta de Prime Faces en el cual ustedes pudieron observar que es el mensajito que aparece en la parte superior derecha, y epsocket es otro tag de Prime Faces en el cual va a estar buscando o constantemente leyendo si es que hay una petición o hay un manejo de un mensaje en algún canal que nosotros hemos especificado. Psocket recibe el atributo onMessage, handle message, o sea, vamos a manejar el mensaje que está en el canal Notify. Con esto sería suficiente, pero si nosotros queremos hacer una lógica adicional cuando se disparó el evento del mensaje, podemos agregar un atributo, una etiqueta llamada pAjax. En este caso voy evaluando el evento message, que quiere decir que cuando dispara el evento vamos a actualizar el formulario que está con el data table en la parte inferior. Es importante que esto de acá esté fuera del form. Si nosotros quisiéramos traer alguna acción adicional o realizar alguna acción adicional en base de datos, podemos hacer un listener y asignarle alguna acción que hayamos definido en nuestro management. Por último, es necesario invocar este script en el cual nosotros especificamos el nivel de severidad que tiene el mensajito. En este caso es info. Si queremos mencionarle de advertencia sería warn, si sería de error de tipo error o fatal. En este caso vamos a ponerle info. Y aquí hacemos referencia al nombre del widget bar de nuestro grow. Y le pasamos el atributo que está en el script. Con esto estamos prácticamente haciendo la funcionalidad completa de este tipo de notificaciones. Si quisiera más documentación acerca de este tipo de documentaciones, la pueden encontrar en la página oficial de Prime Faces Showcases, en la sección Push,
en la sección acá, Prime Face Splash, y acá pueden tener ejemplos de cómo utilizar un contador cuando uno hace clic, cómo implementar un chat. Lo que hemos hecho es un Notify y diferentes ejemplos. Vamos a hacer clic en el Notify para ver que el ejemplo que les he hecho a continuación es algo idéntico a lo que Prime Faces nos propone. Como pueden ver, simplemente son las mismas líneas, cambiando los mensajes, el recurso de Notify y la documentación si quisieran leer o profundizar más en este tema. Bien, yo soy MitoCode, espero les haya gustado este tutorial. Dale manito arriba y comparte, por favor.